les damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los métodos de análisis para la identificación de riesgos. ¿Listo? Entonces, agradecemos mucho la participación de ustedes. El día de hoy también lo que vamos a desarrollar va a ser una temática un poco diferente, ya que vamos a hacer una actividad un poco más interactiva, donde también pues solicitamos mucho de la colaboración de ustedes con un tema de lluvia de ideas. Entonces, pues más adelante les vamos contando cómo va a ser la dinámica. Bueno, entonces, si quieren, antes de empezar, me presento. Yo soy Alejandra Beltrán, para los que tal vez no me conocen, los que son nuevos en el webinar. Yo soy consultora comercial de Cero. Y para el día de hoy nos va a acompañar Erika Benítez. Erika también es nuestra Sales Manager en Conosur y es nuestra encargada pues, de todo este tema de gestión de riesgos, es nuestra especialista en todo el tema de gestión de riesgos y es la que pues hoy nos va a apoyar en este webinar. Buenos días para todos. Esta es nuevamente nuestra cita mensual, digámoslo así, para abordar estos temas que tienen que ver con todo lo que es la gestión de riesgos. Bienvenidos a todos, para los que nos conocen y ya nos han venido asistiendo en esas actividades que estamos haciendo de manera mensual, pues ya me conocen, bienvenidos nuevamente. Y para los que no me conocen, pues mi nombre, como lo había mencionado Alejandra hace un momento, mi nombre es Erika Benítez, soy la encargada de realizar estos webinars y también soy la encargada de todo lo que es la gestión comercial para el Cono Sur, diciendo Cono Sur, Buenos Aires, bueno, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Bienvenidos para todos. Digamos que la idea de hoy es presentarles unas técnicas que muchas veces nosotros como gestores de riesgos, digamos que tenemos el tema muy en la cabeza, no lo sabemos, pero en el momento de pronto de venir a transmitir ese conocimiento o esas ideas o hacer la gestión de riesgos, a veces como que se nos olvidan técnicas muy fáciles, muy sencillas y con las cuales podemos aprovechar, digamos que mucho para recolectar la información como tal. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver unos métodos en la primera sesión. El próximo webinar vamos a hacer una segunda sesión en donde vamos a terminar con el tema de las técnicas. Y bueno, lo importante es que ustedes participen. Esta vez lo vamos a hacer un poco más participativos, un poco más que nos conozcamos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, pues el objetivo es brindarles a ustedes las herramientas sencillas para empezar con este tema de la identificación de riesgos. De pronto nosotros como gestores de riesgos ya sabemos muchas técnicas y somos como muy duchos o muy elaborados en este tema, pero en el momento de venir a transmitirlo como que nos podemos no dar a expresar bien, no podemos caer en ese tema de confusión. Entonces, pues, digamos que ese es el objetivo, brindarles a ustedes herramientas sencillas, sobre todo sencillas, para la identificación de gestión de riesgos en cualquier sistema, llámese operacional, llámese lavado, llámese tecnológico, en cualquier sistema. ¿Listo? Entonces, la agenda para el día de hoy es repasar qué es un riesgo, qué es un método de análisis, por qué realizamos identificación de riesgos, y vamos a meternos en 4 métodos: lluvia de ideas, qué pasaría si, los 5 porqués o espina de pescado, y análisis de escenario. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Cualquier cosa nos escriben por el chat. Cualquier cosa nos escriben por el chat o por la sesión que tenemos para preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es la posibilidad de incurrir en pérdidas, ya sea por una deficiencias o fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la parte tecnológica, infraestructura, o por ocurrencia de un acontecimiento externo. Recordemos que eso es riesgo, la posibilidad de incurrir en pérdidas por los motivos que ya les mencioné: recursos humanos, procesos, tecnología, infraestructura o acontecimientos externos. ¿Qué es un método de análisis? Cuando nosotros nos preguntan, bueno, ¿y qué es un método de análisis? Es una técnica, sencillamente es una técnica para nosotros evaluar los riesgos
ya sea de un proceso o de un proyecto. Recordemos que nosotros la identificación de riesgos siempre la hacemos por proceso, pero pues también nos sirve para identificar los riesgos de un proyecto. Ayudan a tomar ciertas decisiones que nos permiten como adelantarnos un poquito y tener una acción más de prevención para evitar peligros potenciales o la materialización de riesgos potenciales y reducir el impacto. Entonces, recordemos, nos ayuda a evaluar los riesgos, son las técnicas que nos ayudan a evaluar los riesgos y nos ayuda en la toma de decisiones. Si de pronto voy muy rápido o algo, nos comentan, por favor. Siempre me dicen o siempre me preguntan o como que la inquietud es, bueno, ¿y cuál es la mejor manera o la manera más apropiada para nosotros, digamos, que hacer una evaluación de riesgos? Entonces, yo siempre digo, no existe una técnica o una metodología única, así la norma nos diga, hay que hacer esto, 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 y nos dan los pasos. Digamos que como técnica no hay una técnica única o una técnica maestra que nos diga, mira, esta es la mejor técnica. No, son muchísimas técnicas y lo que nosotros como organización o como empresa tenemos que hacer es empezar a revisar cuál de todas esas técnicas nos funciona mejor, cuál de todas esas técnicas de acuerdo a nuestro, digamos que a nuestro esquema, a nuestra empresa, a nuestros riesgos, a cómo estamos organizados, nos va a funcionar mejor. Recordemos que esto es algo ajustable, parametrizable, entonces es como la que más nos va a usar y digamos que podemos utilizar varias técnicas para la identificación de riesgo. Hay unas que nos van a servir mejor para identificar las causas, hay unas técnicas que se utilizan más para identificar causas, hay otras técnicas que se utilizan más para identificar las consecuencias, entonces es como empezar a revisar para qué etapa nos puede funcionar cada una de estas técnicas. Listo. Vamos a continuar. Esto pues recordemos que siempre que nos hablan de riesgos como hoy, el miedo, el temor, si yo gestiono, me van a señalar, simplemente este slide. ¿Y por qué es bueno realizar una identificación de riesgos o cuáles son las ventajas de hacer una identificación de riesgos? Aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos, fomenta la gestión proactiva, es consciente con la necesidad de identificar y tratar los riesgos, cumplimos con requisitos legales, normativos, mejora la presentación de informes, mejora el gobierno corporativo, minimiza pérdidas, nos ayuda con el tema de toma de decisiones, mejora los controles, establece pues la base de datos que nosotros vamos a tener, digamos que es una mejor asignación de recursos, mejora la eficiencia y la eficacia, mejora la flexibilidad, el aprendizaje, la prevención de pérdidas, porque al gestionar riesgos como que recordamos que nos estamos adelantando un poco a la posibilidad de que puedan incurrir riesgos e incrementar el desempeño de la salud y la seguridad como tal en la compañía. Dudas, inquietudes, no se aleja si de pronto tenemos dudas e inquietudes hasta el momento. ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a cerrar acá. Bueno, los métodos para el análisis. Ahora sí ya vamos a entrar en forma a ver esos métodos sencillitos que les comenté. Listo. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la lluvia de ideas. Cuando nosotros hablamos de lluvia de ideas, todo el tiempo lo hacemos. Todo el tiempo lo hacemos. Es simplemente una técnica grupal en donde nosotros nos reunimos con otras personas para generar, digamos que, muchas ideas.
Es un proceso interactivo, no es nada estructurado, y lo que hacemos con una lluvia de ideas es mejorar, es generar las mejores ideas para que los individuos, digamos, que podamos complementarnos. Muchas veces decimos dos cabezas piensan mejor que una, es esto. Es como complementar todas las ideas que nos dan. Muchas veces nosotros estamos sesgados a ciertos pensamientos, a ciertas cosas, entonces con la lluvia de ideas se generaliza, podemos ser más creativos, podemos brindar más ideas, como lo llamamos lluvia de ideas. La lluvia de ideas es simplemente como para estimular y fomentar una conversación fluida entre un grupo de personas que tienen conocimientos. Con esta podemos de pronto identificar cuáles son los fallos potenciales y los riesgos asociados que tenemos. Porque es importante la lluvia de ideas, porque lo que yo decía muchas veces, como que tenemos nosotros desde nuestro proceso o desde nuestro conocimiento una idea muy sesgada, y al nosotros tener comentarios y ideas de otras personas, como que podemos llegar a decir, hey, sí, mire, tiene razón y yo no lo estaba teniendo en cuenta. Las reglas para la lluvia de ideas es que tenemos que suspender lo que es el juicio, tenemos que eliminar la crítica, o sea, tenemos que llegar a ser lo más objetivo que nosotros podamos hacer. Como les comentaba, pensar libremente, que las personas se sientan con la libertad de pensar y tener como muchísimas ideas, así uno diga, no, pero qué loco esta persona está diciendo, pero eso es lo que precisamente nos lleva a una retroalimentación. La cantidad es importante, entonces cuanto mayor, digamos que sea el número de ideas, es más fácil escoger entre ellas. Es un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque yo de pronto tengo una idea y al tener otro concepto de otra persona, como que voy a generalizar o ampliar esas ideas que yo tengo. Entonces, digamos que podemos tener una mayor visualización de un panorama. Digamos que esto es lo correspondiente a la lluvia de ideas. Todo el tiempo lo hacemos cuando hacemos reuniones y hacemos nuestras propias opiniones. Acá lo importante es, cuando estamos haciendo el tema del análisis ya de las lluvias de ideas, es como tratar como les dijera, como de discriminar solamente lo más importante. Si tengamos muchas ideas, es como tratar de resumir y ser lo más eficiente cuando estamos en la recolección de la información. Otra técnica es qué pasaría si. Esa es una técnica, digamos que la utilizamos mucho para la identificación de lo que son las consecuencias, porque acá nosotros nos hacemos un cuestionamiento y asimismo, como hacemos un cuestionamiento, asimismo nos vamos a responder. Entonces, esto nos sirve o para consecuencias o como para los planes de acción que nosotros estemos generando en un riesgo como tal. Nos vamos a ir adelantando un poquito a qué pasaría si esto ocurre. Entonces, es como una manera de actuar y nos ayuda a tomar una decisión. Entonces, es un método bastante creativo, inductivo, es sencillo y fácil de entender. Digamos que se utiliza en la primera etapa, se puede utilizar en todas las etapas, pero para iniciar una gestión de riesgos se recomienda que se utilice en la primera etapa, y este método pues se puede complementar con otros métodos, se puede complementar con la lluvia de ideas cuando todas las personas empiezan a dar sus ideas y a decir. También se puede complementar con otro tema de las consecuencias. Entonces digamos que es una técnica fácil y es una técnica que nos puede llegar a servir muchísimo. El desarrollo simplemente es programar reuniones entre funcionarios o colaboradores, llevar una serie de preguntas de qué pasaría si, y poner unos cuestionamientos o un problema o una situación para nosotros empezar, digamos que, a generar ese análisis y a generar la información que estamos necesitando. Una de las principales ventajas es que, digamos que permite una revisión exhaustiva de una amplia categoría de riesgos. Digamos que podemos visualizar muchísimos riesgos y asimismo hacer una revisión exhaustiva de los mismos. ¿Dudas, inquietudes hasta acá? ¿Todo está claro? A ver, por acá tenemos Erika, no tiene sonido, ahora sí, ok, perfecto. Eri, si quieres las preguntas, las miramos al final, bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Continuemos con esto.
Bueno, los 5 porqués o espina de pescado, esta me gusta muchísimo porque es como ese método que utilizamos con los niños o los niños empiezan a utilizar cuando empiezan a hablar, y por qué tal cosa, y por qué la otra, y a veces uno dice, no, pero como que tan grandes utilizando esto, o en un tema de gestión de riesgos y nosotros utilizando esto. Esta técnica es súper buena. ¿Por qué? Porque con ella lo que nosotros hacemos, o con los 5 porqués, es llegar a la causa raíz de ese problema o de ese riesgo o de esa situación incómoda que estamos analizando. Entonces digamos que se utiliza para definir las causas y llegar a la causa raíz. Puede servir como una estructura para los debates, y para identificar pues las causas de ese riesgo o de esa situación que nosotros estamos teniendo. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, así como los niños empiezan a preguntar, nosotros también con esta técnica empezamos a manejar pues el tema bueno, ¿por qué pasa esto? Y esto, ¿por qué pasa? Y así como que se va dando una cadena de causas y llegamos como a la más importante, como decimos, llegamos como al ojo del huracán, digámoslo así. Digamos que acá el huracán es el problema o el riesgo. Entonces empezamos a hacernos unas ciertas indagaciones y llegamos, digamos que al final de todo. ¿Listo? Un ejemplo, entonces, problema, voy a leer un problema así. Entonces, los clientes están reclamando porque las entregas no se están haciendo a tiempo. Entonces, ¿por qué se están demorando la entrega? ¿Por qué la mercancía está quedando retenida en la bodega? ¿Por qué la mercancía se retiene en la bodega? ¿Por qué los camiones no están preparados para salir? ¿Por qué el trabajador tiene que cargarlos? Bueno, como que empezamos a hacer el por qué. Bueno, entonces ya tenemos esa respuesta, y por qué pasa eso, y por qué pasa lo otro. Entonces, así podemos llegar, digamos que al último planteamiento, que generalmente es la causa raíz de por qué está pasando eso. ¿Listo? Antes de terminar, lo de la espina de pescado, los 5 porqués, cuando nosotros encontramos digamos que encontramos la causa raíz, lo que hacemos es plantear un plan de mejoramiento o un plan de acción, y esto lo que hace es que estamos atacando de mejor manera el riesgo, porque estamos yendo a la raíz, no estamos yendo a las otras espinitas o a las otras causas que de pronto, si las solucionamos o le planteamos ese plan de acción, de pronto no es tan eficaz como si llegamos a plantearlo a la causa raíz. Por eso es importante. Análisis de escenario. El análisis de escenario es simplemente nosotros tener un problema y como que plantearnos distintas cosas, distintos escenarios, como su nombre lo indica, como ver distintos puntos de vista. Entonces acá les traigo un ejemplo de cómo se utilizaba en la antigüedad, cuando Cristóbal Colón empezó a hacer digamos que empezó a hacer sus viajes. Él contemplaba, digamos que varias opciones. ¿Qué pasa si hay tormentas? ¿Qué pasa si nos encontramos con piratas? Entonces ahí como que al hacernos esas preguntas, nosotros ya vamos empezando a buscar una solución. Bueno, si hay tormentas, anclamos y esperamos a que pase y no continuamos. Bueno, miremos más o menos cuál sería la ruta en donde no vamos a encontrar piratas, cosas como esas. Entonces, al tener esos diferentes escenarios, nosotros también vamos a tener diferentes maneras de responder o reaccionar frente a esos escenarios. Entonces, cuando nosotros identificamos un riesgo y hacemos escenarios, lo que decimos es, bueno, este escenario, casi siempre ponemos un escenario más crudo, el más complicado, el que más nos puede llegar a traer un impacto más fuerte. Entonces, asimismo, como que nosotros vamos adelantándonos a que ese escenario se materialice. Entonces, digamos que esta es la manera en cómo lo manejaban en la antigüedad, es simplemente como preguntas. Es un ejemplo que traje para que miráramos cómo se maneja. Entonces, es una técnica en donde se analiza diferentes circunstancias futuras, y ya sea por una experiencia o ya sea porque a la competencia le pasó
o porque a nosotros nos pasó, o porque esa es la tendencia, o porque esa es la moda, o simplemente porque queremos ir un paso más adelante. Con esto es ir un paso más adelante, tener una actitud preventiva y digamos que cuando se llegue a generar eso, si nosotros tenemos esa visión un poquito más adelantada, digamos que el impacto no va a ser tan duro o tan fuerte porque ya tenemos algo preparado para que eso no pase. Los pasos, pues, digamos que para hacer escenario de análisis de escenario, es definir el problema. El problema acá sería la situación o el riesgo que se puede llegar a materializar. Recopilar datos, identificar cuáles son los factores principales, cuáles son las tendencias, las incertidumbres que nos pueden afectar, digamos, separar las certezas de las incertidumbres. Esto es muy importante porque no podemos, al hacer análisis de escenario, tenemos que ser lo más certeros y lo más cercano a la realidad para que asimismo podamos llegar a tener, digamos que cierta información. A ver. Desarrollar los escenarios, aquí es donde ya decimos nosotros, bueno, este es lo que me puede pasar, ese es el escenario B, ese es el escenario C, ese es el escenario más trágico. Incluir ese escenario en nuestro análisis y en nuestra estrategia. Recordemos que todo lo que es gestión de riesgos nos va alineado directamente con la parte estratégica de nuestra compañía. Y por último, debemos involucrar a los líderes o involucrar a las personas que van a ser los responsables, digamos, de hacer ese análisis. Ya sean juicio de expertos, ya sean gerentes, ya sean directores, incluso podemos llegar a tener en cuenta a personas de la operatividad como tal, porque pues ellos son como un poquito los que en este momento me hacen la actividad y pueden de pronto ellos un poco ir más adelante a conocer la actividad como tal. Listo, ¿dudas, inquietudes hasta ahí? Porque vamos a empezar a hacer el ejercicio. La idea de este ejercicio es, vamos a plantear dos ejercicios y la idea es que ustedes mediante el chat, digamos que con las ideas que se nos pueda llegar a ocurrir, participen y esas ideas las vamos a ir tomando en cuenta para ir llenando nuestro cuadro. Alejandra. Entonces, les voy a comentar. Es muy importante que para las preguntas que tengan puntualmente de este tema, las vayamos colocando en la sección de abajo de Zoom de preguntas y respuestas, ¿sí? Ahí vamos a recibir lo que son únicamente preguntas. Para la actividad que vamos a desarrollar en este momento, como les comentaba Erika, es una lluvia de ideas. La idea es que ustedes coloquen en el chat algunas ideas, ¿sí? Algunas ideas pues, de esta actividad y vamos a seleccionar aleatoriamente algunas para completar pues esta espina de pescado. ¿Listo? Entonces les vamos a dar un tiempo, tal vez 1 minuto. Yo creería que estaría bien para iniciar con la actividad. Entonces agradecemos por medio del chat colocar entonces las ideas. Bueno. Entonces, el problema o la problemática o el riesgo, digámoslo así, es que se me presente un accidente laboral y o enfermedad profesional. Entonces, mediante la lluvia de ideas vamos a definir por qué se me puede llegar a mí a presentar ese accidente laboral o esa enfermedad personal. Tenemos diferentes enfoques, no tienen que, digamos, que hacer uno por cada uno o hacer, identificarlos a cuál pertenecen, simplemente nos dan las ideas, las vamos a revisar y entonces las vamos acomodando. Digamos que al hacer esto es, ¿qué causa o por qué se me genera el accidente laboral? Desde un punto de vista de la persona, desde un punto de vista de las herramientas o la maquinaria, digámoslo así, desde un punto de vista entorno, material, método o medida. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir porque la persona tiene una postura rara. Ejemplo. Entonces, vamos a empezar a tener las ideas y vamos a empezar acá, digamos que a empezar a rellenar los cuadritos. Listo. Entonces, a partir de este momento. Ya están participando activamente, muy activo. Muy bien. Entonces, Alejandro te dice,
alguna que se te ocurra. Bueno, démosles un minutito y escogemos de manera aleatoria las que se nos van presentando. Ok, listo. Entonces, un minutico. Bueno, acá vemos que están participando muchísimo, Eso Erika, está muy muchísimo. bien. Esa era la idea y esa es la técnica de lluvia de ideas. Todos participan de acuerdo a sus conocimientos que tienen y vamos como reforzando esas ideas. Esa es la idea y eso era lo que queríamos hacer, que participaran porque estamos dejando como los ejercicios para que nos los envíen por correo y eso como que se pierde un poco, entonces por eso lo queríamos hacer así directamente. Listo, bueno, entonces vamos a empezar a revisar los que ya tenemos, ¿sí? La idea es escoger aleatoriamente algunos. Entonces, acá te voy diciendo, por falta de señalización. Bueno, entonces falta de señalización, lo podemos poner en entorno. Falta de señalización, lo voy a poner en entorno. Podemos continuar. Listo, por falta de actividades de prevención. Falta de actividades de prevención, esto corresponde. Falta de actividades de prevención, podemos hacerlo dentro de método. Listo, por violación a las medidas de seguridad. Violación a las medidas de seguridad. Bueno, acá de pronto no está, pero eso puede ser un tema de cumplimiento, ¿no? No estamos cumpliendo, entonces ese es otro factor, cumplimiento, entonces falta de cumplimiento, como dicen ahí. Por cansancio de trabajador. Cansancio de trabajador, persona. Por enfermedad profesional, falta de una política de empresa saludable. Cumplimiento. Ahí estamos incumpliendo de que existe una política y no la estoy cumpliendo. Porque los empleados caminan por las escaleras chateando. Eso puede ser persona, sí, la persona no es responsable y la persona está dando también algo tan básico como chatear, persona. No se utilizan los elementos de protección. Método, ahí lo estamos utilizando como método y también material, o sea, no lo utilizamos y podemos manejarlo también desde un enfoque material. Dicen persona por no seguir los procedimientos establecidos. Entonces es persona, bien. Oye, pero están súper pilos, wow. Por falta de marcaciones de zonas riesgosas. Falta de demarcación de zonas riesgosas, método. Porque la actividad no está valorada como de alto riesgo. No se conocen los controles del proceso. Bueno, eso lo podemos poner como medida, como método. O sea, no tenemos un proceso ni identificado, ni tenemos análisis de riesgo, nada. Entonces, es un tema de método. Listo. Acá dice infraestructura inadecuada en la que se ejecuta la operación. Infraestructura inadecuada, método y también material. O sea, no tenemos no tenemos algo que nos soporta material, se puede manejar. Porque no se hace exámenes de admisión al momento de ingreso de la empresa, a la empresa. Método, proceso, hace falta hace falta ese proceso y si lo tenemos ya documentado y lo tenemos ya, digamos que dentro de nuestro sistema de calidad, es un incumplimiento. ¿Listo? Entorno por no tener la infraestructura adecuada. Perfecto. Las computadoras están, digamos que más abajo de lo que tienen que estar. Si están trabajando en una fábrica, el entorno, ahí lo dice, es inadecuado, no hay señalización, muy bien. Por las altas cargas de trabajo que genera el cansancio o descuido. Ok, altas cargas de trabajo. Persona y método. A ver, vamos a ver otros. Por materiales altamente riesgosos para el manejo humano con uso inadecuado. Bueno, es tal cual, material, método y persona también podríamos llegar a decir. Listo. Y el último, no se tiene una política de identificación, comunicación de alto potencial que puede ayudar a prevenir los accidentes laborales.
Muy completa la descripción, muy bien. Y ahí lo podemos hacer como cumplimiento, lo podemos hacer como método también. Listo, listo. Entonces agradecemos a todos por Bien, esa súper. participación tan activa. Me gustó y seguro que aquí nosotros, si tuviéramos más tiempo, podemos seguir y seguir y seguir y llenar muchísimos tableros y complementar ideas de una descripción cortita, podemos hacerla más grande o de una descripción larga, podemos llegar a identificar varias causas porque como que la redacción la podemos llegar a separar y pueden llegar a ser varias causas desde diferentes puntos de vista. Esto es una lluvia de ideas. Esto es una identificación de causas de un riesgo. Esto es lo que ustedes cuando inician un proceso de gestión de riesgos, es lo más sencillo para empezar, es lo más sencillo, hacer este tipo de dinámicas, este tipo de actividades, no es nada difícil, no es nada complicado, la gente lo va a entender muy bien, y podemos llegar a sacar mucha información y información muy buena que podemos complementar. Listo. Muy bien, felicitaciones, estoy contenta. Gracias a todos. Listo. El otro ejercicio, entonces utilizando la lluvia de ideas y de acuerdo al problema planteado, vamos a ver el mismo planteado, vamos a definir cuáles serían las consecuencias. ¿Qué consecuencias? O si podemos también tener como un análisis de escenarios, podemos llegar a combinar varias técnicas, como lo mencionaba cuando empecé la capacitación. Vamos a revisar cuáles serían las consecuencias de que a mí se me llegue a materializar el riesgo de un accidente laboral y o enfermedad profesional. ¿Listo? Entonces vamos a tener un minutito, vamos a que por chat nos contesten y vamos en ese minutito después como que vamos a ir mirando y a clasificando. Entonces ahora vamos a verlo desde la parte de consecuencias. Ya vimos las causas, qué, por qué, y vamos ahora a ver las consecuencias. ¿Listo? Entonces demos un minutito y en un minutito hacemos el mismo ejercicio que acabamos de hacer. ¿Listo, Aleja? Listo. Ya aquí ya empezaron también súper activos a participar. Eso está muy, muy activo. Qué bueno ver toda esa participación aquí de todos. Listo, pues si quieres vamos mirándolas de una vez mientras que van colocando. Dale. Entonces, las consecuencias, demandas laborales. Cumplimiento. Dema Sanciones, demandas, sanciones. Miren lo que puede generarse algo de una demanda laboral. Se me pueden generar varios tipos de consecuencias y varios impactos. Se me puede generar una pérdida económica porque tengo que pagarle al empleado. Se me puede generar una sanción por el ente regulador. Como dijeron, un incumplimiento. Entonces, de una pueden salir varias cosas. Listo. ¿Qué otras? demandas y multas a la entidad, Clarísimo, que no se cumplan los trabajos dentro del plazo establecido, claro, posibles sanciones por no tener un sistema de prevención, clarísimo. Tema sancionatorio, consecuencias de demanda e indemnizaciones. demandas, indemnizaciones. Un Muerte, reproceso, podemos tener un reproceso también. Sí, ve, hasta yo estoy que me hablo. Un reproceso, muerte, wow, muerte, sí. incapacidad permanente de los colaboradores, ¿Eso qué significa? Una indemnización si descubren que fue porque yo no les ofrecí las herramientas y todo lo necesario para evitar eso, ¿sí? exacto. Demandas, si quien se incapacita es empleado, vital que no tiene reemplazo, la empresa puede fallar en el servicio a sus clientes. Claro, claro, totalmente. Pérdida reputacional como empleador, Pérdida reputacional y recordemos que la pérdida reputacional es cuando una vez que se pierda, uno no lo ve mucho, uno no, digamos que no lo tiene como tan a la vista porque creemos que nunca nos va a llegar a pasar, pero una pérdida reputacional, la pérdida de la confianza es algo de lo más complejo para recuperar. Entonces es bien importante el tema de pérdida reputacional. aquí dice pérdida de poder adquisitivo, estabilidad, estabilidad emocional y física.
estabilidad emocional y física. Bueno, una persona aburrida, una persona que no se sienta bien, es una persona que no es eficiente. Los procesos se pueden llegar a demorar más. Comete errores. Inicio de procesos judiciales del colaborador en contra de la empresa. Clarísimo, ya lo hemos mencionado. Ausencia de colaboradores en sus lugares de trabajo. Sí. Pérdidas económicas, pérdidas legales, penalidades por incumplimiento de proteger a los colaboradores, Sí. costos por incapacidad de los colaboradores, suspensión, disminución de la producción o incumplimiento de los tiempos mínimos durante los mantenimientos de maquinaria. Wow, bien, total. Incremento de los costos de personal por reemplazo al trabajador accidentado. Muertes, daño reputacional, mal clima laboral. Algo está pasando, sí, todo eso es valísimo, algo está pasando. Pareciera que todos fueran del área de recursos humanos. ¿Sí te das cuenta, Aleja? Sí, todos. Todos. La mayoría de las cosas están muy enfocadas en estos temas. Sí, Alta muy bien. rotación del personal, afectación Eso de es los bueno. indicadores. Bueno, mira, afectación de los indicadores operativos por ausencias del personal. Sí. Por Fuga de ejemplo, personal. voy a hacer un alto. Acá en el alto, en el tema de alta rotación, uno a veces no consideraría que puede llegar a generarme un impacto tan alto, pero bueno, la imagen se ve afectada, los procesos, porque cuando las personas rotan mucho, me toca volver a capacitar a una persona, me toca, bueno, si es un tema de indemnización, liquidación, bueno, todos estos temas, me toca capacitar nuevamente. Es un tema que uno muchas veces, lo digo por una experiencia que tuve, son temas que uno muchas veces no ve como tan importante y es importante. Por ejemplo, si una empresa cambia mucho su personal, digamos, de la parte comercial, la cara del negocio, digámoslo así, no es bueno de que viene una persona y te ve, y al otro mes o a la otra visita viene otra persona y vuelve y te ve. O sea, eso daña mucho la imagen de una empresa. A veces como que no lo tenemos muy en cuenta, pero sí, daña la imagen, daña la credibilidad, los procesos se demoran. Listo. Era eso, paréntesis, porque yo también eso que me hablo. Vamos a revisar aquí otros. Interrupción del negocio, retraso del personal, incumplimiento de metas, baja producción, bajan la producción, Sí. pérdida del talento humano clave de la compañía, fallas en la continuidad de las operaciones por no tener el personal adecuado para el proceso. Sí. Aquí dicen que yo no soy de recursos humanos. Pero pareciera, yo dije, pareciera que fuera de recursos humanos porque lo que nos están dando las ideas están buenísimas. Muy bien, listo. Listo. Yo creo que con esto ya tenemos entonces la actividad. Bueno, me gustó, sé que también les gustó porque hay altísima participación. Entonces ahora vámonos con el tema de preguntas y respuestas por si hubo, bueno, yo sé que van a haber pocas porque, bueno, como que tenemos muy claro cómo es la metodología y eso, pero no sé si de pronto hay alguna pregunta que surja para aclarar, para ampliar. Por favor, las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, ¿listo? Ahí las vamos a revisar. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Alba Jaramillo nos pregunta cómo motivar a la gente a que participe en la lluvia de ideas y realmente tener un buen resultado. Ok. Primero yo pienso que no tiene, así sea una lluvia de ideas y una lluvia de ideas, digamos que se puede presentar en cualquier momento, como es algo no tan estructurado, pero yo pienso que uno tiene que llevar una preparación para eso. Por ejemplo, el tema es llevar el problema o el riesgo ya listo. Porque si nosotros nos sentamos a ver, bueno, ¿y cuáles son los riesgos? Sí, también se puede llegar a hacer, pero como nosotros somos los que vamos a abanderar y a llevar la batuta en estos temas. Entonces yo pienso que tener una buena organización, entonces llevar ya las situaciones, las posibles situaciones que nosotros veamos para esa lluvia de ideas, ¿qué más? Ser enérgicos,
cambiar a veces la dinámica. Entonces, por ejemplo, llenar un tablero, llevar papelitos y que las personas los diligencien y mostrar. Entonces, como que es mucho dinamismo, porque se presta para eso, pero al no de pronto llegar a improvisar, eso como que como que mata la pasión, digámoslo así. Entonces, preparación y dinamismo. Listo, Eri, gracias. Israel Huerta nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre un ejercicio de what if y análisis de escenarios? Bueno, ¿qué pasa si es como más, qué pasa si es como un poquito más light, no es tan estructurado, lo hacemos así como de la nada? Bueno, ¿qué pasaría si llegase y cortan la luz? Listo. Un análisis de escenario ya es como empezar a mirar un poco más estructurado. Digamos que la diferencia es muy chiquita, pero es como ya verlo más estructurado e irnos un poco más al futuro. Bueno, listo, se fue la luz, pero ¿qué pasaría si, no sé, no tenemos un respaldo o no tenemos un plan de continuidad para responder a ese si se va la luz? Es como ir más allá del qué pasaría, que es una situación así más simple, es como ir más allá de esa situación más simple del qué pasaría así. Por acá, una amiga. Listo. Lina María Serna nos pregunta, ¿los métodos de análisis se pueden mezclar o complementar para un mayor análisis? Y si se pueden mezclar, ¿cuál es la mejor manera de mezclarlos? La mejor manera es la que les funcione. Recordemos que acá no hay una metodología que digamos, esta es la mejor, o si tenemos que mezclar un análisis de escenario con lluvia de ideas, no. Y recordemos que todas las empresas son distintas porque así seamos empresas del mismo sector, hagamos lo mismo, pero todas las empresas son distintas porque la gente es distinta, eso es lo que hace distinta a una empresa. Entonces, nosotros vamos a tener que ir mirando, que ir adecuando y ver qué es lo que mejor me sirve a mi empresa y cuál es el mejor resultado que yo voy a obtener. Listo. Acá nos dicen que les gusta tu gatito. Somos una empresa amigable con los animalitos. No es una mariposa y se enloquece. Gracias al que le gustó mi gato. Bueno, continuemos. Listo. De tantas ideas, ¿cómo saber escoger las más adecuadas? Las más adecuadas. Eso de pronto ya es una tarea del gestor de riesgos y del dueño de riesgos, y es ver de pronto la que tenga más, por ejemplo, las ideas que se repitan más, esas son ideas como más relevantes, y la idea que yo pueda, o por ejemplo, si es una causa o si es una consecuencia, a la causa y la consecuencia que yo le pueda llegar a analizar más y digamos que a tener más trazabilidad. Por ejemplo, con lo que yo le decía, la causa raíz, de pronto tenemos muchas causas, pero cuando llegamos a la raíz es donde yo voy a saber que puedo hacer un plan de acción, que puedo hacer un plan de mejoramiento. Entonces es revisar como la que más se le pueda llegar a hacer trazabilidad, las que se repitan de pronto más. Eso ya me muestra a mí que por ahí yo debo continuar. Listo. Luis Sanz nos pregunta, si recomiendan algún método cuantitativo para realizar la evaluación de riesgos. Bueno, ese ya es un tema de otra capacitación, de otro webinar, pero pues metodologías hay muchas y yo nunca recomiendo ninguna porque es la que mejor le sirva a mi empresa. Eso es lo bueno de la gestión de riesgos, que es totalmente adaptable. Si a una empresa le sirve una metodología, eso no significa que a mí me tenga que servir la misma. Entonces es la que más se les ajuste a cada empresa y a cada necesidad y a cada sistema también de gestión. Omaris nos dice que si tenemos alguna sugerencia para la redacción más óptima de un riesgo, qué debe contener y hacia dónde debe apuntar. Eso ya lo habíamos visto, se están dando luces para hacer nuevamente webinar, eso nosotros ya lo hicimos. Eri, se te fue un poco el audio. ¿Se me fue? ¿Mejor? Ya, mejor. Lo que les decía es que ese tema nosotros ya lo habíamos visto en un webinar anterior. Podemos compartir cuáles serían la mejor manera de redactar. Tenemos como algo que
como unos tips, entonces podemos compartirlo, pero es que sea cuantificable, que tenga un responsable, que tenga un alcance, que se pueda llegar a medir. Digamos que son unas características que yo doy así en este momento como para poder describir bien un riesgo. Listo. En el caso de riesgos LAF, la identificación de riesgos debe apoyarse más en señales de alerta y en experiencia de expertos. Pues eso depende de la metodología. Si las personas van a contratar un experto para hacerlo, digamos que pueden apoyarse más en esto. Yo pienso que cuando uno está empezando una identificación de riesgos, la AF tiene que empezar como a ver qué es lo que pide la norma, porque los riesgos LAF, digamos que tienen otros ingredientes muchísimo más comprometedores que si estamos hablando de un riesgo operativo. Entonces, digamos que ahí se pueden uno basar de la experiencia como tal de la empresa. Hay que leer mucho del sector, del ambiente que se da, y pues obviamente que si nosotros tenemos un experto que me va a ayudar con esta identificación, pues obviamente seguir esas recomendaciones de ese experto. Podemos como basarnos en esto, expertos, la norma, experiencia propia, experiencia de otras empresas del mismo sector. Por ejemplo, cuando se da que un banco fue utilizado para el tema de lavado, entonces eso es un escenario, bueno, el banco tal fue utilizado para el tema de lavado. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces ahí mismo nosotros hacernos unas preguntas. Bueno, este banco de pronto falló por esto y esto y esto. ¿Nosotros tenemos esas cosas ya bien respaldadas o nos falla? Entonces ahí es una combinación de varias cosas con los riesgos de la. Listo. Al bajar a Millo nos pregunta cada cuánto tiempo debe realizarse la evaluación de riesgos. Bueno, la evaluación de riesgos, digamos que eso lo define la normativa. Lo pueden hacer de manera anual, lo pueden hacer de manera semestral. Nosotros también podemos definir una política de decir, bueno, nosotros tenemos un tratamiento para los riesgos altos o muy altos que se tienen que revisar de manera urgente, de manera prioritaria, y esa revisión se tiene que hacer de manera mensual. Digamos que la norma nos dice que cada año, como que ir actualizando esas matrices, pero pues dependiendo de las políticas que nosotros definamos, nosotros podemos definir semestral o cada mes, o decir, mire, los riesgos que están en bajo los podemos revisar una vez al año, los riesgos que están en medio cada 6 meses, cada 3 meses, y los riesgos altos hay que revisarlos de manera inmediata. Eso lo definimos mediante políticas y es muy distinto de acuerdo a cada compañía o a cada empresa. Ok. ¿Cómo se puede evidenciar ante una institución de control que esta metodología tiene un reconocido valor técnico? Con los resultados. ¿Y cómo vemos resultados? Nosotros vemos resultados con el tema de registro de eventos, con el tema de las pérdidas. Por ejemplo, cuando viene un ente de regulación, casi siempre lo primero que pide es la matriz actualizada. Me pide de pronto otras versiones para validar que efectivamente sí esté actualizada, porque muchas veces por el afán lo que hacemos es que le ponemos una versión, una fecha reciente y ya. Entonces pide de pronto una actualización, la actualizada y unas versiones anteriores como para comparar. Pero casi siempre pide registro de eventos, porque el registro de eventos lo que va a hacer es alimentarme esa matriz y va a ver la evolución de ese sistema. Entonces es como tener eso al día. Listo, vamos con unas 2 preguntas más. ¿Listo? Entonces, ¿la herramienta de la causa raíz se analiza las causas de un riesgo o se analiza las causas de un problema para identificar riesgos? Lo podemos utilizar de las dos maneras. Podemos identificar solamente el riesgo, la causa o la consecuencia del riesgo, o también podemos identificar un problema y de ese problema pueden salir muchísimas riesgos, causas o consecuencias.
Es muy importante ver cómo yo redacto un riesgo, porque muchas veces, y eso es algo que se presta mucho para confusiones, cuando yo estoy haciendo análisis de riesgo, causa y consecuencia, hay riesgos, hay causas que se pueden convertir en riesgos, hay riesgos que son causa de otro, hay consecuencias que esa consecuencia me puede generar otro riesgo. Entonces es como muy importante para los que estamos llevando la batuta, estoy hablando de gestores de riesgos, que podamos llegar a hacer como esa identificación y ese delimitar que eso me sirve para causa, eso me sirve para consecuencia, porque generalmente todo se vuelve todo. Entonces es importante como tener claridad en eso y lo que yo les digo, lo importante es que tenga trazabilidad, que no solamente se quede en el riesgo, que no solamente se quede en la causa, que me pueda llegar a generar una decisión, que me pueda llegar a generar un plan de acción, porque esto es todo el sistema de gestión, no solamente el riesgo solito, sino, bueno, ¿y cómo voy a hacer para mitigarlo? ¿Y cuáles son los controles que yo tengo para bajar esa calificación o llegar a transformar ese riesgo en otra cosa? Entonces, es como toda una cadena. Nadie tiene la última palabra, así seamos la misma empresa, a la misma actividad, el mismo sector, los sistemas son distintos, así tengamos hasta el mismo riesgo, el tratamiento va a ser distinto. Entonces es como importante tener un buen análisis y poder llegar a toda la trazabilidad del riesgo nada más. Ok. Rubén Trejo nos pregunta cuál es la estrategia que mejor le ha funcionado para motivar al personal a involucrarse en la cultura y gestión de riesgos. Mismo, porque es un tema que cuando uno llega a hablar de riesgos a una compañía o a una empresa, siempre lo van a tomar como, ay, otra cosa más, una arandela más a lo que estoy haciendo todos los días, como que, o también dicen, bueno, si yo ya lo vengo haciendo así, ¿para qué le vamos a meter más procesos y más carga? Entonces, primero, el dinamismo y segundo, darles un valor y mostrarles el valor que una gestión de riesgos no es algo de más, no es una carga más, sino que simplemente es algo que me ayuda a que mi actividad sea más eficiente, algo que me ayuda a adelantarme a que pase un riesgo, a que se materialice un riesgo y yo pueda llegar a tener pérdidas. Es algo que yo tengo que incentivar a la gente de que, o a las personas, de que es un todo y al trabajarlo como todo, yo voy a ser mejor en mi trabajo, voy a tener mejores resultados, me puedo adelantar, puedo tomar decisiones. Listo. Y finalmente, ¿se puede identificar riesgos sin tener documentado el procedimiento? Se puede identificar riesgos sin tener documentado el procedimiento. De poder se puede, pero de buena práctica, no. Yo siempre digo que lo mejor es primero tener el proceso documentado, definido, claro, responsables con todas las actividades, porque esos riesgos como que van a quedar en el aire. O sea, de poder se puede, pero por práctica y por método no es lo más recomendable. Ahora, por ejemplo, hay procesos en los cuales estamos identificando a medida de que hay un proceso nuevo o un proyecto, que los proyectos son cosas que son muy rápidas, no son tan estáticos como un proceso, que se puede llegar a identificar esos riesgos. Cuando se identifican, se pueden documentar a medida que se va documentando el proceso o el proyecto, pero entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a sacar nuestra matriz consolidada, no tenerlos en cuenta, estos riesgos que yo empecé a documentar si el proceso no está documentado y definido, porque si son riesgos, digamos que muy altos, lo que van a hacer es dañarme en esa calificación consolidada, entonces no va a ser como tan real o tan exacta esa calificación consolidada. Entonces lo que yo hago es excluirlos de ese análisis de matriz o de riesgos consolidados que voy a hacer. Listo, Eri, perfecto. Bueno, tratamos de responder la mayoría de preguntas posibles. Entonces, listo, pues ya con esto culminaríamos el webinar de hoy. ¿Es así? Sí, es así. Igual es que si tienen algunas preguntas, nosotros lo que hacemos es, se las contestamos correo electrónico. Las causas que nos dieron y las consecuencias que nos dieron ahora, lo que vamos a hacer es
rellenar esos cuadritos que tenemos ahí como para que cuando compartamos la presentación nos queden como esas ideas que ustedes mismos dieron. Y pues nada, agradecerles por la participación, agradecerles por la compañía, que ya hay personas que vemos que casi siempre están. A los nuevos, esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan cumplido sus expectativas. Y pues nada, si tienen inquietudes, si tienen dudas, si tienen sugerencias de temas también, nos podemos hacer una retroalimentación. En la presentación están, digamos que mi correo electrónico, también pueden escribir a los correos Andrea, a Aleja, y pues ahí como que podemos hacer un grupo chévere de capacitaciones. Listo, bueno, muchísimas gracias, Erika. Gracias a todos, pues, por la participación tan activa que tuvimos y los esperamos en el próximo webinar.